Ya. Muy bien. Me gustaría solamente robarle algunos minutos de su tiempo. Es que también debemos procesar la información de primera mano y me gustaría empezar con la fuga. Así, Chapo Guzmán se logró huir varias veces de la cárcel de máxima seguridad, que sea Puente Grande o Altiplano. ¿Qué le parece? ¿Sí existe otra posibilidad de otra fuga? Bueno, la posibilidad siempre existe de que se vuelva a escapar, pero creo que en esta ocasión las autoridades de México han colocado una vigilancia especial sobre él las 24 horas del día, que además de estar respaldada con tecnología de vigilancia, como es una cámara de circuito cerrado, también se lleva a cabo con personal federal y con la ayuda de perros entrenados precisamente con el aroma del Chapo para evitar que se pueda fugar. Yo veo muy difícil en esta ocasión que se vuelva a escapar, sobre todo por el escándalo internacional que provocaría y las evidencias de corrupción por narcotráfico en las autoridades. Eso para mí es no una garantía, pero reduce los riesgos ampliamente de que se pueda fugar nuevamente del penal del altiplano. Muy bien, usted ha dicho sobre la corrupción y todo el mundo sabe que la corrupción es el punto clave de otras fugas y también del narcotráfico. Ambos veces el Chapo contaba con el apoyo de los funcionarios y su estancia nunca fue rigurosa. Por ejemplo, es un caso y otro que ellos mismos le propiciaron la fuga. ¿Qué le parece? De un lado, sí, en este caso, él también va a gozar de todas las comodidades dentro de la cárcel y otra cosa que me gustaría saber es si él logra sobornar, pagar una coima otra vez para salir de la cárcel. Mira, está claro que en las dos primeras ocasiones se jugó obviamente con la colaboración de las autoridades de la cárcel. De otra manera no hubiera tenido los privilegios que tuvo tanto en el penal de Puente Grande en Jalisco como en el del Altiplano en el Estado de México, porque además se han documentado en investigaciones periodísticas qué tipo de privilegios tenía en ambos penales. En esta ocasión, y volviendo a lo que te decía, creo que aunque tuviera sus familiares, sus hijos sobre todo, el dinero para volver a corromper, creo que las autoridades del gobierno de México han tomado todas las precauciones necesarias y sobre todo porque se encuentran bajo la lupa de la comunidad internacional de que si se volvería a escapar. La corrupción por narcotráfico en México no es algo nuevo, existe desde que el trasiego de drogas se ha dado, desde la década de los 70, cuando los primeros narcotraficantes mexicanos exportaban heroína a los Estados Unidos y marihuana, que eran las drogas que producían en la Sierra de Sinaloa y en la Sierra de Guerrero. Obviamente con la sofisticación del tráfico de drogas, primero con los colombianos y después con los mexicanos, para que pueda funcionar de esa manera como está actualmente y tenga tanta demanda en Estados Unidos es porque el nivel de corrupción es altísimo. El Chapo no es el principal narcotraficante de México ni es el emblema del cártel de Sinaloa, como los medios de comunicación, por la obsesión de Estados Unidos de capturarlo, lo han postrado. El cártel de Sinaloa sigue siendo el principal proveedor de narcóticos de Estados Unidos, aun cuando el Chapo estaba encerrado. ¿Qué significa eso? Que las otras fracciones de esa agrupación criminal no han tenido ningún problema. Yo soy de los que incluso considera que el Chapo Guzmán se había convertido en un problema para el mismo cártel y creo que dirigentes con un poder como Ismael El Mayo Zambada García lo que querían era que al Chapo lo atraparan precisamente. Entonces, ¿usted cree que es solamente la bufonada, no? Y como se Chapo Guzmán es solo nada más que el chivo expiatorio de todo ese caso, ¿no?
Bueno, no es necesariamente el chivo expiatorio, pero es un capo, un líder de una organización para la cual ya no estaba funcionando. Es decir, está claro que tanto en el narcotráfico como en la mafia, una vez que capturan a uno de los líderes, el reemplazo ya está funcionando incluso antes de que se dé la captura. Digo, hay películas, hay libros que te ponen ejemplos de este tipo de situaciones. Obviamente, cuando se fuga el Chapo, por segunda ocasión lo vuelven a recapturar, pues se convirtió en un gran caso de atención internacional, no por tratarse de él, sino por las circunstancias en que se dio. Primero su fuga a través de un túnel sofisticado que tenía que costar dinero, que el mismo túnel era una evidencia de la corrupción. Pero al darle su recaptura y que una publicación como la revista Rolling Stone y un actor ganador de Oscar y famoso en Estados Unidos lo entrevistara, pues sobredimensionó en realidad a la figura del Chapo y provocó que algunos medios de comunicación internacionales, pues te puedo dar ejemplos incluso de Corea, que no sabían ni quién era el Chapo, pues les llamara la atención precisamente por la magnitud y el alcance que tiene de publicidad una revista como Rolling Stone y un actor como Sean Penn. Muy bien. Y otra cosa es que, ¿qué le parece si, por ejemplo, con el paso del tiempo, con comparación de las administraciones de Cedillo y de Gontari, por ejemplo, si los tiempos han cambiado mucho y si el nivel de la corrupción se ha disminuido mucho últimamente o sigue siendo tan alto como antes? ¿Te refieres a corrupción por narcotráfico o corrupción en Sí, general? también en las cárceles, los casos de sobornos y de implicaciones de los Bueno, funcionarios. el problema de la corrupción en México, llámese el presidente Vicente Fox, llámese Carlos Salinas de Gortari o Ernesto Zedillo, y en este caso Enrique Peña Nieto, es un cáncer que no han podido erradicar, no solo por narcotráfico, sino la corrupción en general. Dio hasta de qué hablar este presidente mexicano cuando dijo que era una cuestión cultural el problema de la corrupción, lo cual evidenció que en su gobierno había corrupción, pero no saben ni qué hacer. Te voy a decir una cosa muy elemental. Para que el narcotráfico actúe de la manera que actúa, tiene que haber colaboración con las autoridades a nivel, primero, municipal, estatal y federal. Y está funcionando como está funcionando y se ha convertido el narcotráfico mexicano en la principal organización del crimen organizado dedicado al trasiego de drogas, precisamente por la corrupción. Y no solo en México. Para que las drogas puedan entrar a Estados Unidos, que es el principal mercado de consumo de estas, tiene que haber colaboración. Y en Estados Unidos también hay muchísimos casos que han sido ya evidenciados de corrupción por narcotráfico. Es un cáncer muy difícil de erradicar, que creo que en México, mientras las mismas autoridades a nivel federal no acepten esa realidad, muy difícilmente lo van a poder combatir. Muy bien, y para concluir nuestra entrevista me gustaría hacer la última pregunta, es ¿qué le parece? Primeramente, quién tramó la captura y quién aportó más? Si fue la iniciativa de la CIA o DEA, las entidades norteamericanas, o también, por ejemplo, las CISEN o Procuraduría General Republicana también tuvieron el papel decisivo en ese caso de captura del Chapo. Mira, en la primera captura del Chapo, cuando se escapó el penal de Puente Grande en Jalisco y que se detiene en la madrugada, quienes lo capturaron, y yo lo publiqué en la revista Proceso y el gobierno de México nunca lo negó, porque teníamos las evidencias, fue la DEA. La DEA, agentes del US Marshal y de la CIA que se
pusieron el uniforme de la Marina Mexicana. Fue un operativo totalmente de los Estados Unidos. Yo personalmente conozco a uno de los agentes que lo capturó. Recordarás esa fotografía famosa del APRE con el torso desnudo y hay una cabeza, la cabeza del Chapo tiene una mano encima. Esa mano es de un agente de los Estados Unidos, de un agente de la DEA. En esta segunda recaptura, después de que se fugó por el túnel, hubo colaboración con Estados Unidos, con las agencias federales. Pero en este caso, la colaboración fue más de información de inteligencia, más que operativos. Fueron las autoridades mexicanas, los militares, la Marina y luego la Policía Federal Mexicana quienes lo capturaron físicamente. Pero en temas del narcotráfico está claro que la colaboración con Estados Unidos tiene mucho que ver con las agencias como la DEA, como la CIA, como el FBI, como ICE y como los US Marshals. También el CISEN, que tú lo mencionas, la PGR, han colaborado, son los que llevan a cabo los operativos. Pero en esta recaptura hubo demasiada colaboración con Estados Unidos. El mismo gobierno mexicano lo ha aceptado.